Sesión clínica de farmacología básica de anestésicos inhalatorios. En primer lugar, definir lo que son los anestésicos inhalatorios, que son sustancias volátiles que administradas por vía respiratoria logran suficientes niveles en el tejido nervioso para causar anestesia. La concentración alveolar es un término muy importante porque es la concentración alveolar media de anestésico en el alveolo que permite que no haya movimiento en el 50% de los pacientes ante un estímulo doloroso, y ese estímulo se considera la incisión quirúrgica. La CAM es útil porque define la concentración de anestésico inhalatorio que hay en el alveolo, que equivale a la concentración de anestésico inhalatorio en el sistema nervioso central, y permite comparar los anestésicos según su potencia. Situaciones que modifican la CAM pues sería: disminuyen la CAM la anemia, hipopotasemia, hiponatremia, el alcoholismo agudo, los anestésicos intravenosos, opioides, anestésicos locales, etc. Y después aumentan la CAM hipertermia, hipernatremia, alcoholismo crónico, una intoxicación aguda como con cocaína o anfetamina, y no modifican la CAM las enfermedades tiroideas. La D95 es la dosis necesaria para que el 95% de los pacientes no se muevan ante un estímulo y corresponde con una CAM de 1,3. Y la CAM despierto es la concentración a la cual el 50% de los pacientes se despierta después de una anestesia general, que es aproximadamente 0,3-0,4. Después vamos a hablar también de la farmacocinética, que describe los procesos de absorción pues desde la alveola hasta la circulación sistémica, su distribución y su eliminación. En primer lugar, la fase pulmonar, que la cantidad de gas que entra en el alveolo depende de las características del sistema anestésico que estemos utilizando, de la presión inhalatoria de dicho gas, que es la concentración administrada de anestésico, a modo que a mayor concentración de gas, mayor rapidez de inducción, y la ventilación alveolar, que a mayor ventilación, mayor captación de anestésico por la sangre y mayor rapidez de inducción. La captación del anestésico por la sangre depende de la difusión, que tiene poca trascendencia porque normalmente los gases difunden fácilmente, pero es importante en patologías que la que se ve dañada la membrana alveolo-capilar, lo que retrasaría la absorción. Y después la solubilidad. El coeficiente de partición sangre-gas es muy importante. En esta diapositiva se ve cómo los anestésicos que tienen coeficiente de partición sangre-gas elevado significa que que se difunden a la sangre muy fácilmente, con lo cual la concentración en sangre sería elevada, disminuyendo la concentración que queda en el alveolo, con lo cual la concentración en el cerebro sería menor. Y después, por el contrario, los anestésicos que tienen coeficiente de partición sangre-gas disminuido significa que pasan poco a la sangre, con lo cual mantienen una concentración elevada en el alveolo y, por tanto, una concentración cerebral elevada. Después también tenemos el coeficiente de partición grasa-gas, que mide la capacidad de los anestésicos y su afinidad por el tejido graso, que sería el sistema nervioso. Es decir, un anestésico que tiene un coeficiente de partición grasa-gas elevado significa que es muy liposoluble, con lo cual tendría una gran potencia porque pasa rápido al sistema nervioso central. Y por el contrario, los que tienen este coeficiente bajo significa que son poco liposolubles, con lo cual tendrá una menor potencia. En esta tabla se ven los coeficientes de solubilidad de anestésicos inhalatorios, tanto sangre-gas como grasa-gas. Vemos que en el primero, el de fluorano, es el que menos coeficiente tiene, de 0,42, con lo cual sería el más rápido porque mantiene una concentración grande en el alveolo. Por el contrario, el sevoflurano es el que tiene el coeficiente grasa-gas más elevado, con lo cual significa que es muy liposoluble, con lo cual muy potente. Después también depende el flujo sanguíneo pulmonar, porque un aumento de flujo sanguíneo causa una mayor rapidez de captación por la sangre, lo cual disminuye la presión del gas en el alveolo y retrasando la inducción. La distribución ventilación-perfusión: si un coeficiente de ventilación-perfusión aumenta, la perfusión de áreas que están bien ventiladas disminuye. Entonces, la concentración de anestésico en sangre disminuye porque se queda la concentración del anestésico en alveolo, favoreciendo la rapidez de la inducción. El gradiente presión parcial alveolo arterial, que es que a mayor gradiente, mayor diferencia de presión, entonces más pasada la sangre, retrasando la inducción. Y el efecto de concentración, que es la tasa de absorción, es proporcional a la tensión del gas que hay en el alveolo.
El efecto segundo gas también es un efecto muy importante. Está relacionado y aplicado al óxido nitroso, que es un gas que difunde a sangre muy rápidamente, con lo cual satura los canales de difusión hacia la sangre y mezclado con un segundo anestésico hace que el anestésico con el que se está mezclando se quede en el alveolo mientras que él pasa a sangre, con lo cual aumentaría la concentración alveolar de dicho anestésico, así como su concentración en el sistema nervioso central. Entonces necesita menos nivel de anestésico inhalatorio para conseguir la anestesia. La fase circulatoria influyen el gasto cardíaco. Cuanto mayor el gasto cardíaco, mayor rapidez de captación por la sangre, con lo cual menor presión parcial de gas a nivel alveolar y retrasa la inducción. El flujo sanguíneo cerebral también está influido por el gasto cardíaco y por el CO2. Cuanto más gasto cardíaco haya, más agente anestésico llega al cerebro. Y la hiperventilación durante la inducción disminuye la CO2 y secundariamente el flujo sanguíneo cerebral porque produce una vasoconstricción, retrasando el equilibrio y su inicio de acción. Y la distribución a otros tejidos. Cuanto más anestésico llega a otros tejidos, menos el cerebro. Después aquí tenemos una tabla de la clasificación de los anestésicos inhalatorios, los cuales serían orgánicos e inorgánicos. En los orgánicos están los hidrocarburos simples y los halogenados, como el halotano, y después los éteres simples y halogenados, que serían enfluorano, isofluorano, sevofluorano y defluorano. Y los inorgánicos, que lo único que hay es el óxido nitroso. La eliminación de los anestésicos inhalatorios estaría la biotransformación y la pérdida transcutánea, que no son importantes, y después la exhalación, que es el factor más importante. Cuanto mayor sea la exhalación, más rápida es la recuperación. Es decir, cuanto menos soluble sea en un inhalatorio, más rápida es su eliminación porque está en el alveolo. Esto tiene una consecuencia importante a nombrar con el protóxido, que es la hipoxia por difusión. Y es que el protóxido se elimina tan rápido que si no hemos aportado una concentración de oxígeno alta durante un tiempo antes de retirar el fármaco, el protóxido diluye el gas que hay en el alveolo hasta llegar a concentraciones hipóxicas. Por eso es muy importante proporcionar oxígeno al 100% durante 5 minutos antes de suspender el protóxido. Ahora vamos a hablar de cada uno de los anestésicos inhalatorios. En primer lugar, el óxido nitroso. Los efectos a nivel cardiovascular: aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Después, aumenta también la resistencia a los vasos pulmonares y no aumenta la resistencia sistémica, pero puede dar arritmias debidas a la adrenalina. A nivel respiratorio, aumenta la frecuencia respiratoria y disminuye el volumen tidal. Y deprime la respuesta ventilatoria a la hipoxia cerebral. Y puede provocar la hipoxia difusional que hemos comentado anteriormente. A nivel cerebral, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal, aumentando el consumo de oxígeno cerebral. Y tiene un efecto analgésico en procedimientos menores. A nivel renal, aumenta la resistencia vascular renal, disminuyendo el flujo renal, la tasa de filtración glomerular y la orina. A nivel hepático, disminuye el flujo hepático. A nivel neuromuscular, es muy importante saber que no proporciona relajación muscular, con lo cual no está tampoco relacionado con la hipertermia maligna. Contraindicaciones. Es muy importante saber que está contraindicado en situaciones en las que el cuerpo humano tenga cavidades no fisiológicas llenas de gas, como sería una laparoscopia, un neumotórax, neumoencéfalo, una obstrucción intestinal. La razón es porque es mucho más soluble en sangre que el nitrógeno. Entonces difunde a las cavidades que tienen gas mucho más rápido que lo que el nitrógeno puede salir de ellas, lo que puede producir una hipertensión por aumento del volumen de gas en estas cavidades. Las interacciones. No se puede usar como único anestésico inhalatorio porque su CAN es muy elevada y se usa en combinación, el efecto del segundo gas, como hemos comentado. Y potencia el bloqueo neuromuscular que ofrece el otro anestésico, pero no tiene relajación por sí solo. Los efectos secundarios sería que inhibe la enzima de la vitamina B12, pudiendo afectar a la médula ósea, dando pues anemia perniciosa, megaloblástica y neuropatías periféricas. Y puede alterar también a la quimiotaxis, disminuyendo la respuesta a la infección. Y tiene potencial efectos teratogénicos, o sea que hay que evitarlo en la embarazada. El sevofluorano es más soluble que el protóxido y el defluorano. Tiene bajo efecto irritante, por lo que es buen fármaco para la inducción inhalatoria, de lo cual hablaremos posteriormente. El efecto rápido que tiene se puede asociar con una mayor incidencia de delirio,
que se puede disminuir con el fentanilo. Tiene una CAM de 2. A nivel cardiovascular, disminuye la contractilidad cardíaca, puede prolongar el QT produciendo arritmias malignas, pero no produce síndrome de robo coronario. Es broncodilatador y deprime la respiración. Y a nivel cerebral tiene aumento del flujo sanguíneo cerebral y de la presión intracraneal. No tiene actividad convulsiva y disminuye los requerimientos cerebrales de oxígeno. Disminuye el flujo sanguíneo renal y puede producir metabolitos nefrotóxicos como el compuesto A. A nivel hepático disminuye el flujo del menaporta y aumenta el de la arteria hepática, con lo cual se mantiene el flujo sanguíneo. Produce relajación muscular suficientes en niños para intubar y potencia la relajación de los relajantes musculares. A su vez tiene efecto miorrelajante del útero, así que ojo en las cesáreas. Contraindicaciones: hipertenía maligna, hipertensión craneal e hipovolemia severa. Y interacciones: tiene potencial neurotoxicidad con flujos menores de 2 litros, porque se forma el compuesto A. Se debe a que reacciona con componentes del absorbedor y se metabolizan nefrotoxinas, con lo cual tiene riesgo teórico de daño renal. Y también tiene riesgo de acumulación en cirugía larga y en pacientes obesos. El deflurano es muy poco soluble en sangre y también en tejido, con lo cual tiene una recuperación rápida incluso en anestesias prolongadas o profundas y tiene una CAM alta, entre 5 y 7. La inducción se realiza con otro anestésico, ya sea IV o inhalado, y el deflurano se utiliza en mantenimiento. No obstante, se puede administrar el deflurano para la inducción en pacientes adultos si se considera adecuado. Las concentraciones para la inducción que sobrepasen 6-7 aumentan el riesgo de tos, retención en la respiración, laringoespasmo y salivación. Pero la premedicación como un opioide como fentanilo pues disminuye la incidencia de irritación en la vía aérea, hasta incluso los niveles observados con sevoflurano. Esta irritación tiende a disminuir con la edad, mientras puede ser grave en casos de niños pequeños, con lo cual no se recomienda en pacientes pediátricos. A nivel cardiovascular, disminuye la resistencia vascular sistémica y la presión arterial. El gasto cardíaco se mantiene estable, pero aumenta la frecuencia cardíaca. No aumenta el flujo de las arterias coronarias y se recomienda aumentar progresivamente su concentración porque podría producir un estímulo simpático con elevación de la concentración de las catecolaminas, que es muy peligroso en cardiópatas. A nivel respiratorio disminuye el volumen tie-dye, pero aumenta la frecuencia respiratoria, pero disminuye el volumen por minuto. Como hemos comentado anteriormente, es potencialmente irritante la inducción. Puede producir tos, laringoespasmo, broncoespasmo, más probable cuanto más altas sean las concentraciones y cuanto más rápidamente se aumente. A nivel cerebral, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la PIC y disminuye la tasa metabólica cerebral de O2. Por eso es muy útil en neurocirugía. En neuromuscular, potencia el efecto de los bloqueantes neuromusculares y está indicado en la inducción anestésica en adultos y en el mantenimiento anestésico en adultos y en niños. Especialmente indicado en pacientes obesos porque es muy poco soluble en grasa y en ancianos porque disminuye la desorientación al despertar, y también en cirugía mayor ambulatoria porque disminuye los tiempos de despertar y de estancia en reo. Contraindicaciones: hipertemia maligna, hipertensión craneal e hipovolemia importante. Interacciones: pueden administrarse con adrenalina de forma segura hasta 4,5 microgramos por kilo, pues no sensibiliza el corazón a la adrenalina, y se han descrito cuadros de delirio al despertar en pacientes pediátricos. El isoflurano tiene una baja CAM y un bajo coeficiente de solubilidad sangre-gas, por lo que la inducción y recuperación anestésica son bastante rápidas. A nivel cardiovascular, mantiene el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial. Y cuenta con el efecto robo coronario. ¿Qué es esto? Pues que dilata las arterias coronarias, que son normales, pero no las estenóticas, con lo cual reciben más flujo las zonas que son irrigadas por arterias normales, pero las estenóticas no reciben flujo, incluso menos flujo del necesario. Respiratorio: disminuye el volumen tie-dye y aumenta la frecuencia respiratoria y es broncodilatador. Disminuye las resistencias vasculares pulmonares, con lo cual es de elección en la hipertensión pulmonar primaria. A nivel cerebral, disminuye las resistencias vasculares y aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. A nivel renal, disminuye el flujo sanguíneo renal, el filtrado renal y la producción de orina. A nivel hepático, disminuye el flujo hepático, pero no produce alteraciones del perfil hepático. A nivel neuromuscular, potencia el efecto de bloqueantes neuromusculares.
Contraindicaciones, pues las propiedades de anestésicos volátiles e hipovolemia importante. Interacciones. Potencia el efecto relajante de los bloqueantes no despolarizantes. Y efectos secundarios, pues tiene un aumento de los niveles de flúor cuando se usa durante mucho tiempo, pero no tiene trascendencia clínica. Y vamos a hablar también de la hipertenía maligna, que es un síndrome hereditario raro que afecta al músculo esquelético, produciendo un hipermetabolismo, el cual está desencadenado por desequilibrio del calcio en el sarcoplasma de la célula muscular. Y este cuadro aparece en presencia de determinados fármacos como son los anestésicos volátiles o la succinilcolina. La epidemiología es que sin tratamiento tiene una muy alta mortalidad. La incidencia en niños es más alta y es más frecuente en varones y en pacientes que tienen malformaciones del músculo esquelético como estrabismo, escoliosis, criptorquidia, osteogénesis imperfecta. También se relaciona con miopatías. Y existe una forma autosómica dominante en la que los individuos están asintomáticos entre crisis, aunque pueden tener elevaciones del CPK. La etiología, como hemos dicho antes, se produce con anestésicos inhalados y relajantes musculares como de la succinilcolina. Y de los anestésicos, el alotano es el principal inductor. El tiempo, la concentración y la asociación a la succinilcolina aumenta la gravedad del cuadro. Mientras que las benzos y los relajantes no despolarizantes y barbitúricos tienen un efecto protector. La fisiopatología es que los anestésicos interfieren con la reentrada del calcio en el retículo sarcoplásmico tras la concentración del músculo. Es decir, en la concentración muscular el calcio sale del retículo sarcoplásmico, pero no puede volver a entrar. Entonces se producen niveles de calcio elevados que mantienen la contracción muscular y la rigidez. Entonces se piensa que es una anormalidad en el receptor de rianodina, que está asociado a un canal que está involucrado en la inclusión del calcio otra vez de vuelta al retículo sarcoplásmico. Entonces, durante la crisis hay un gran consumo de oxígeno frente a un aporte insuficiente, con lo cual hay un incremento en la producción de ácido láctico, acidosis metabólica respiratoria, rigidez muscular y estimulación del simpático, lo que explica la hipertermia. La clínica, como todo, puede ser leve o fulminante. La primera hay dos fases. La fase primaria, en la que aparece taquicardia, arritmia, hipotensión, elevación de la onda T y ensanchamiento del QRS por la hiperpotasemia. A nivel respiratorio, lo que más destaca es la hipercapnia. Y después, posteriormente, aparece rigidez muscular, que es característica, hipertermia, que su inicio es variable, pero si el ascenso de la temperatura ha sido rápido, se asocia a peor pronóstico. Hepático, hay una hiperglucemia. Sistema nervioso puede haber convulsiones, incluso coma. A nivel renal hay mioglobinuria, que puede conducir a un fallo renal. Y en sangre pues hay una hipercalemia, hipercalcemia, mioglobinemia, aumento del CPK. Y una complicación grave y tardía es coagulación intravascular diseminada. El tratamiento en la fase aguda sería, punto número 1, suspender los anestésicos locales y la succinilcolina, o sea, los anestésicos volátiles y la succinilcolina, hiperventilar al paciente con oxígeno al 100% y administrar dantroleno a dosis de 2-3 miligramos kilo, en forma de bolo, sin sobrepasar 10 miligramos kilo, y la dosis se puede repetir a los 15 minutos. El dantroleno es el único fármaco específico en el tratamiento de la hipertermia maligna. Es muy liposoluble y actúa disminuyendo la intensidad de la contracción muscular, porque hace que la liberación del calcio por el retículo sarcoplásmico sea menor, reduciendo la velocidad y la cantidad de liberación de calcio. Pero hay que tener cuidado porque si administramos antagonistas del calcio junto con él, se puede producir una hipotensión grave. Después hay que tratar la hiperpotasemia, tratar la acidosis y tratar la hiperpiresia con frío, y así como controlar la arritmia. Y en la fase posaguda, pues hay que seguir al paciente durante al menos 36 horas por la posibilidad de recaída, analíticas cada 6 horas con CPK, mioglobina, urinaria y sérica, calcio, urea y creatinina, y administración de dantroleno a un ritmo de 1 miligramo kilo cada 6 horas durante al menos 2 días. Y ahora ya por último vamos a hablar de la inducción anestésica inhalatoria, de las distintas técnicas que hay. La primera sería técnica volumen corriente, que es que el paciente respira un volumen corriente con la mascarilla. Y se puede hacer con incrementos progresivos del inhalatorio cada 2-3 inspiraciones o directamente con alta concentración de anestésico desde el inicio, que es la más rápida.
Y después, técnica a 3 capacidades vitales, que es que el paciente realiza varias capacidades vitales seguidas, normalmente 3, usando concentraciones elevadas de anestésico. Y después, por último, que es la mejor, que sería la técnica de capacidad vital única forzada. El paciente realiza una expiración máxima hasta quedarse con el volumen residual y después se aplica la mascarilla con anestésico a altas concentraciones y se pide que inhale hasta la capacidad vital máxima. El inconveniente es que requiere colaboración del paciente, pero reduce el tiempo de inducción y los movimientos de excitación. Y después, por último, el anestésico ideal para la inducción inhalatoria sería el sevoflurane, porque es el menos irritante, tiene efecto broncodilatador y es hemodinámicamente estable. La concentración a la que debe ser usada es al 6%, aunque en pacientes de edad avanzada pues, es aconsejable reducirla. El uso del protóxido en la inducción inhalatoria como coadyuvante es motivo de controversia. Unos dicen que sí, otros que no. Y después, los movimientos de excitación son más frecuentes al añadir protóxido. Con lo cual no se observan ventajas entre la inducción con sevoflurano y protóxido en adultos, pero se ha visto que en niños pues sí podría estar indicado el protóxido. Las comparaciones de la inducción con sebo y anestésico intravenoso ha parecido que la pérdida de conciencia es más rápida con propofol, pero que el tiempo de despertar es más breve con sebo. Y después el inhalatorio presenta menos apnea y más efectos de excitación, pero mayor estabilidad hemodinámica. Y sería conveniente destacar que en vía aérea difícil se observan ventajas en la inducción con inhalatorios, pues tienen una baja irritabilidad en la vía aérea, una mínima de presión respiratoria y rápida reversibilidad, con lo cual en un paciente que tiene predictores de vía aérea difícil, pues puedes inducir con anestésicos inhalatorios, te asomas y pues si no ves nada puedes ventilar pensando en las opciones que tienes. Que eso pues no sería tan fácil hacerlo con anestésicos intravenosos. Hay que usar una técnica progresiva a volumen corriente con oxígeno a altas concentraciones para tener mayor margen de seguridad en caso de represión respiratoria o dificultad en mantener la vía aérea permeable. Y las principales desventajas de esta técnica de inducción inhalatoria, pues contaminación ambiental porque huele mal, efectos cardiovasculares en algunos pacientes y sensación de agobio sobre todo al fijar la mascarilla facial. Fin.